nosotros en conexión contigo, que podamos experimentar tu mano poderosa guiándonos, Señor, que podamos cada día aferrarnos a este mensaje extraordinario que tú nos has dado. Por eso, Señor, al abrir tu palabra, danos la bendición y la seguridad de que estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, me alegra nuevamente estar con ustedes en esta mañana. El mensaje de esta mañana es uno de los mensajes que el Señor tiene bien especiales para cada uno de nosotros. No sé si usted alguna vez ha tenido que pedir un consejo, ha tenido que consultar a alguien, ha tenido que consultar a un abogado, a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, o ha tenido que pedir dirección porque de pronto estás perdido, no sabes para dónde ir. Por eso en esta mañana hemos titulado el mensaje Consultemos a Jehová o consultemos al Señor. Y qué interesante, queridos hermanos y amigos, cuando yo tengo el buen hábito de consultar al Señor. Cuando yo tengo la buena costumbre de consultarle. ¿Y qué es consultar al Señor? ¿Qué será consultar, no? Cuando usted va al médico y consulta al médico, usted le cuenta, le dice, doctor, me pasa esto, me duele la cabeza, se me están inflamando los pies, me duele parte del pecho, bueno, tengo alguna hemorragia. Tú le cuentas la vida y le pregunta, ¿y ahora qué haré, doctor? ¿Qué haré? Es interesante y quiero que en esta mañana vayamos a algunos textos de la palabra de Dios. Y dentro de esos textos de la palabra de Dios, voy a invitarles a que abran conmigo la Biblia en el libro de Proverbios. Así que vayamos al libro de Proverbios. Cabe sea de paso, estamos en el libro de Proverbios en el plan de leer la Biblia. Así que es interesante volver a repasar Proverbios. Abran la Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 15 y el verso 22, dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Interesante, ¿no? La necedad es alegría al falto de entendimiento. Y dice el verso 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Así que el Señor dice que nosotros necesitamos tener consejo, que nosotros necesitamos que alguien nos oriente, que alguien nos guíe. Y dice allí, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y el verso 12 dice, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con el sabio. Interesante. Debemos ser sabios en pedir la dirección de Dios. Debemos ser sabios en pedir que el Señor sea el que oriente nuestras vidas. Vamos a hacer un break. Hay algún audio prendido y está haciéndome un retorno fuerte. Entonces, si alguno de ustedes tiene el audio prendido, puede, no sé si a todos nos pasa, pero tengo un ruido fuerte. Gracias. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo y nos está llevando a que necesitamos pedir la dirección de Dios, a que necesitamos pedir que Dios sea el que oriente nuestras vidas. Dentro de tantos personajes favoritos que hay en la palabra de Dios, exquisitos, encontramos a uno muy especial y en esta mañana vamos a hablar de un personaje bien especial. Este personaje es David. ¿Y por qué quiero que traigamos a David a nuestra mente en esta mañana? Yo quiero que traigamos a David porque cuando David empieza su ministerio,
empieza su relación con Dios, hay algo que él hace que marca la vida de David, marca la vida y no podemos discutir que fue marcada la vida de David. Y por eso vamos a ir a Segunda de Samuel, el capítulo 5. Abran la Biblia, hermanos, Segunda de Samuel, capítulo 5. Y dice la palabra de Dios. Estoy tratando de concentrarme porque ese ruido me desespera. Dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos. Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 5, verso 19. David había sido ya nombrado rey, tenía la tarea de gobernar al pueblo de Dios y no era fácil, no era fácil. Y entonces él hace lo que la gran mayoría de nosotros hacemos cuando estamos comenzando la vida cristiana. Y es que para todo oramos, para todo le pedimos a Dios. Dios está siempre en nuestra mente, en nuestros labios, pero tristemente pasa el tiempo y se nos olvida Dios. David estaba empezando su ministerio, era flamante su ministerio, y entonces dice que tenía que derrotar los enemigos, dice, y entonces del capítulo 5, el verso 19 en adelante, dice, entonces consultó David a Jehová. Interesante, me llama poderosamente la atención porque los comienzos de David fueron muy especiales. ¿Qué hizo de especial los primeros momentos de David? Sus primeros años de liderazgo. ¿Qué hizo? ¿Qué marcó la diferencia? Y hermanos, aquí está. Entonces consultó David a Jehová. Interesante. ¿Y qué consultó? Mira la parte interesante. Diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Qué interesante, hermanos. Qué interesante que David dice, Señor, voy a hacer esto. Señor, tengo este proyecto, Señor, tengo estos planes, Señor, ¿los haré o no los haré? Muéstrame, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida si todos le dijéramos al Señor, Señor, lo que yo estoy haciendo, tú lo apruebas? Señor, lo que yo estoy haciendo está de acuerdo a tu voluntad. Y el Señor entonces le contestó a David, vaya, vaya porque yo voy a estar contigo. Y ahora aquí hay algo interesante, mis apreciados hermanos. David fue y el éxito estuvo allí con él. Y entonces el Señor le dio la victoria y el Señor estuvo con David. Es interesante porque consultar es colocar nuestros planes en las manos de Dios. Consultar es tener una relación especial con Dios, contarle lo que vamos a hacer y no solamente contarle, sino decirle, Señor, lo que yo voy a hacer, ¿tú crees que es lo que debo hacer? O muéstrame qué otra alternativa debo tener. Y así siguió trabajando muy bien David, ganaba las batallas y me llama la atención porque nosotros siempre debemos tener el hábito de consultar al Señor. Mira que más adelante aparece en el mismo versículo y vamos a leer desde el verso 21. Dice, y entonces el Señor le ayudó, ganó la batalla, ¿cierto? Dice, y vino David a Baal Peresim y allí los venció David y dio quebranto Jehová a sus enemigos delante de mí, como corriente impetuosa, y por eso llamó aquel lugar Baal Peresim, esto es el Señor que me quebranta. Y dice, y dejaron allí sus ídolos, y David y los hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron por el valle de Rafanaim. Aquí hay algo más importante para nosotros, queridos hermanos. Aquí hay algo más especial para cada uno de nosotros. Aquí hay algo extraordinario para cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos
consultar al Señor. Si le pueden decir a la hermana que la conexión al celular se colgó la llamada, puede volverme a llamar y nuevamente volveremos a estar en conexión con los que están allí a través de los celulares. Gracias. Hay algo especial. David tenía un propósito en su vida como cada uno de nosotros. David tenía un plan en la vida como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos proyectos de nuestras vidas. Y en esos proyectos, hermanos, no debemos descartar el ir al Señor. En esos proyectos no debemos descartar el colocar todo en las manos del Señor. Y dice, y dejaron allí sus ídolos. Pero ahora hay algo interesante, dice, los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafanaín. Y consultando David a Jehová le respondió, no subas. Mire, qué interesante, hermanos, que en la primera vez el Señor le dice, vaya, adelante, ánimo. Y en la segunda le dice, no vas a subir, no vas a subir. ¿Por qué es importante consultar al Señor? Porque no siempre las cosas salen o se deben hacer como nosotros lo estamos pensando. Aquí hay algo muy especial para cada uno de nosotros, hermanos. No siempre las cosas salen como nosotros lo estamos pensando. Mire, en la primera el Señor le dijo, vaya, ánimo, hágale, adelante, no hay problema. Y en la segunda, ¿qué le dice? No subas, no subas, no vayas, no lo hagas. ¿Por qué es importante consultar al Señor, hermanos? Es importante consultar al Señor porque no siempre las cosas salen como nosotros creemos, sino que hay que hacer modificaciones y esas modificaciones nos las da nuestro Padre Celestial. Quiero que tengamos muy claro, hermanos, en esta mañana, y es que siempre consultemos al Señor. Es posible que usted hizo un negocio y le fue bien, y ahora usted se lanza sin consultar al Señor y ahí está el fracaso. Triste y lamentablemente para muchas personas, el fracaso ha estado cuando se llenan de autosuficiencia, cuando se llenan de creer que se las saben todas. Ahora, aquí hay algo interesante. Él dice y en el versículo 23, y consultando David a Jehová, él respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Mire, no solamente le dijo no subas, sino que le diseñó una estrategia. Le diseñó un plan especial, le diseñó una fórmula especial. Subas, no subas, vayas, no vayas, hágalo, no lo haga. Qué maravilloso es Dios. Y dice, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, o sea, de los árboles, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Qué maravilloso. Me gozo en leer esta parte. Y me gozo en leer esta parte, hermanos, porque aquí el Señor le dice a David, David, esta pelea va a ser diferente. Esta guerra va a ser diferente. No va a ser tu estrategia, va a ser mi estrategia y te la voy a dar para tener éxito. ¿Qué hubiese pasado si David dice, bueno, la primera vencí, el Señor me dijo que sí, en esta también el Señor está de acuerdo? Hubiese fracasado. Pero David en sus primeros años hablaba con Dios, le comentaba al Señor, le decía al Señor lo que él estaba pensando, lo que él estaba meditando, lo que él quería, mis hermanos. Y ahora dice allí, y David hizo como Jehová le había mandado. Aquí hay algo interesante. Cuando usted consulta al médico, usted tiene que hacer lo que el médico le manda. Cuando usted consulta a Dios y Dios te da respuesta, usted debe hacer caso a la respuesta que Dios le ha dado. Aquí hay algo muy especial para cada uno de nosotros, hermanos, y es David hizo conforme el Señor le había mandado.
Sabe, como pastor de la iglesia, a veces me encuentro con hermanos que me llaman, pastor, ore por mí. Yo fui desobediente a la voz de Dios. Dios me estaba mostrando que por ahí no era, pero pastor, yo no hice caso. Hermanos, cuando nosotros consultamos al Señor, necesitamos hacerle caso a lo que el Señor dice para nosotros. Tal vez tú le estás preguntando al Señor por algo que tú quieres, pero el Señor te dice, aún todavía no es. Tal vez tú vas a hacer un negocio y el Señor te dice, aún todavía no es. Y nosotros somos tercos, caprichosos, metemos la cabeza y vamos hacia adentro. Y ahora viene el fracaso, la desesperación. ¿Cuántos casos hay de hermanos y hermanas que han fracasado y reconocen que fracasaron porque fueron desobedientes a la voz de Dios? Me llama y me da alegría saber que el Señor dice, y David hizo conforme a Jehová le había mandado. Cuando usted consulte a Dios, lo consulta para obedecer lo que Dios te manda. No consultemos por consultar. No preguntemos por preguntar. ¿Para qué entonces preguntar? Y sabe, queridos hermanos, pero David había cogido fuerza, ya David tenía fama y ahora empieza el retroceso de la vida. Empezó a hacer cosas sin consultar a Dios. Una de ellas fue querer llevar el arca, ¿cierto? Allí en el capítulo 6 dice eh, algo interesante, cómo David empieza a llevar el arca. Y al llevar el arca, entonces fracasan, mueren unas personas porque él no le había consultado al Señor. No le había consultado al Señor. Más adelante, mis apreciados hermanos, ahora David allí en el capítulo 11, ustedes conocen esa triste historia. Y es una historia triste de un hombre que a sus comienzos de su vida, su ministerio, consultaba al Señor, pero pasa el tiempo y ahora se le olvida consultar al Señor. Dice en el capítulo 11, aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a todo su ejército a pelear, pero no fue. David envió a todo su ejército a pelear, pero no fue. Qué interesante. Retomo para los hermanos que habían perdido la comunicación. Retomo diciéndoles que David en su segunda oportunidad volvió a consultar al Señor y el Señor le cambió los planes. Y estoy diciéndoles lo importante que es siempre consultar al Señor, porque hay momentos que Dios dice sí y hay momentos que Dios dice no. Pero ahora estoy hablando de la vida de David, ya cuando se hace famoso, cuando ya tiene fuerzas, cuando ya tiene experiencia. Hay que tener cuidado cuando tenemos mucha experiencia porque podemos descuidar nuestra relación con Dios y poder tener una conexión con Dios. Y ahora aquí hay algo interesante, hermanos. Dice en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, era el tiempo de ir a la guerra. Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra y él no fue a la guerra. Y ahora aparece algo interesante allí y es la historia, el enredo con Betsabé, donde él se mete en problemas con una relación ilícita. ¿Y sabe por qué sucedió eso? Porque dejó de consultar al Señor. Los hermanos fallan, los pastores fallan, los líderes fallan. Tú fracasas en tu vida espiritual cuando tú dejas de consultar al Señor. Porque cuando nosotros consultamos al Señor, el Señor nos dará la estrategia para salir adelante. Recuerden ustedes allí en el capítulo 5 que el Señor le dijo, mira, ahora no vas a ir. Si David le consulta al Señor allí y le dice, Señor, tú sabes, mire cómo me siento. Al otro lado de mi casa veo a una mujer allí como muy atractiva, Señor, pero no me conviene. Es la esposa de uno de mis soldados, Señor, ayúdame. ¿Ustedes creen que el Señor lo hubiese dejado fracasar? No lo deja fracasar. No lo deja fracasar.
Yo he llegado a la conclusión en mis varios años de ministerio que fracasamos porque dejamos de consultar al Señor. Fracasamos porque hemos jugado con las cosas de Dios. Fracasamos porque ya nos sentimos bien, ya yo sé hacer las cosas, yo sé por dónde voy y yo lo hago y ahora nos vamos solos, nos vamos con nuestras fuerzas. Pero quiero decirte en esta mañana que la vida cristiana no es con nuestras fuerzas. Estamos combatiendo el mal, el diablo. Necesitamos combatirlo bajo la dirección y bajo la consulta del Dios del cielo. Y ahora, hermanos, el fracaso de David llegó. El fracaso de David no se hizo esperar. Ustedes conocen muy bien los resultados de lo que sucedió allí, mis queridos hermanos. Ahora quisiera mencionar en esta mañana algo interesante. Otro personaje que durante un tiempo consultaba al Señor. Otro personaje que durante un tiempo le gustaba pedir la dirección de Dios. Por eso tengamos cuidado porque es muy fácil desconectarnos del Señor. Con un tic nos desconectamos del Señor. Ese personaje era Saúl. Saúl pedía la dirección de Dios. Pero ahora Saúl se desconecta de Dios, pero en algún momento quiso buscar a Dios, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué necesitamos estar en conexión con Dios? ¿Por qué necesitamos estar en comunión con Dios? Porque es posible que cuando usted quiera conectarse ya sea demasiado tarde. Saúl había hecho y había deshecho. Saúl había dejado de consultar al Señor. Había hecho cosas terribles en la vida. Y en un momento quiso retomarlo, pero ya era demasiado tarde. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, el capítulo 28, queridos. El capítulo 6 dice algo interesante. Y consultó Saúl a Jehová. ¿Por qué consultó Saúl a Jehová? Porque en el pasado había aprendido a consultarle, pero a lo largo de la vida se había desconectado de pedir la dirección de Dios. Y dice allí, Jehová no le respondió. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es que usted le consulte al Señor y ahora las cosas no salen, ahora no hay respuesta. Y no hubo respuesta para Saúl porque ya era demasiado tarde. Debemos siempre consultar al Señor. No hay sea que nos pase a cada uno de nosotros, no sea que nos pase a cada uno de nosotros como le pasó a Saúl. El Señor ya no le contestó. Y dice la palabra de Dios, ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta, ni por ningún lado le contestó el Señor. No hay nada más duro que usted quiera respuesta de alguien y no encuentre respuesta. Llegará un momento que no va a haber respuesta si nosotros dejamos a un lado las cosas de Dios. Y como Saúl no tuvo respuesta, entonces él quiso ir más adentro, quiso porque el pecado nos lleva a lo más profundo, queridos hermanos. Ustedes conocen la triste historia allí. Cuando Saúl perseguía a los brujos, los hechiceros, los encantadores, al no ver respuesta de Dios, cuando consultó a Dios y Dios no apareció por ningún lado, ¿a dónde fue? Fue a una bruja, fue a una pitonisa. Ahora empezó a hacer cosas más abominables y ese fue el final de la vida de Saúl. ¿Por qué es importante consultar al Señor para no perder nuestra dirección y el rumbo de nuestras vidas? Saúl perdió el rumbo. No sé si en esta mañana el Señor nos está hablando a alguno de nosotros que tal vez estamos perdiendo el rumbo. Saúl perdió el rumbo y ustedes saben muy bien, fue a la pitonisa y allí invocó y hizo desastre en su vida. Ese fue el final de la vida de Saúl. Hermanos, consultemos al Señor. Y es posible que el Señor nos diga, oye, lo que tú estás pensando, no lo hagas, no lo hagas. El otro día alguien me dijo, pastor, voy a hacer un negocio.
Y yo quiero hacerlo, pero mi esposa me dice, no lo haga, mire que no lo haga, no lo haga. Y él le dice, bueno, pero ¿por qué quiere que no lo haga? Digo, no, porque es que Dios me está hablando que no lo haga. Pero él fue terco y lo hizo y fracasó. Hermanos, cuando consultemos al Señor, hagámosle caso a la respuesta que Él nos da. Dios es nuestro Padre. Yo tengo dos hijos y todo padre dice que los hijos es lo más bonito que tiene. Y eso es respetable, ¿no? Hay bellezas extrañas, pero todo padre dice que los hijos es lo más bonito. Todo padre, eso ninguno, ni y toda madre. Y entonces yo tengo mis dos hijos y yo quiero lo mejor para ellos. Mis hijos me han hecho sufrir porque han pasado cosas que desesperan a un padre, accidentes que han tenido. Y uno quiere lo mejor para ellos. Y yo le digo, hijitos, cada vez que vayan a hacer algo, coméntemelo o coméntenselo a su mamá, porque yo no quiero que nada malo les pase. Los que tenemos hijos sabemos que si hay algo que nos duele y nos parte el corazón, es si algo malo le llega a suceder a un hijo. Y yo les digo, consúltenme, hijos. Y a veces les han pasado cosas, ¿no? Ellos todavía no son tan grandes. La niña tiene 17 años, el chico tiene 14. Pero yo les digo, consúltenme, porque yo quiero ayudarles. Yo quiero que ustedes sean hombres de bien, mujeres de bien. Yo quiero que les vaya bien. Eso mismo nos dice Dios a cada uno de nosotros. Dios nos dice a cada uno de nosotros, consúlteme, coloque tus planes en mis manos. Yo te quiero orientar porque me duele que algo malo te pase. ¿Ustedes creen que al Señor le dolió lo que le estaba pasando a Saúl? Claro que sí. ¿Ustedes creen que a David lo que le sucedió le dolió a Dios? Claro que sí. Aprendamos a siempre consultar al Señor. Aprendamos a colocar nuestros planes en las manos del Señor. ¿Qué trabajo vas a emprender? Pida la bendición del Señor. ¿Vas a hacer algún negocio? Dígale, Señor, me conviene ese negocio. ¿Vas a empezar una relación con alguien? Pídale la dirección al Señor. Dígale, Señor, me conviene, pero tenemos que pedir antes de hacer las cosas, hermanos. Porque es que la gran mayoría empieza a pedir cuando ya se está ahogando, cuando ya se está hundiendo, cuando ya no hay sino un milagro, mis queridos hermanos. Debemos consultar antes de, ¿para qué consultar después? El otro día alguien viene y me dice, pastor, ¿usted qué piensa? Mire que pues yo le fallé al Señor, pastor, pero ¿usted qué piensa? Y yo le dije, no, pues muy mal, pero qué bueno que hubiese consultado antes, ¿cierto? Tenemos que consultar antes de, no después de. Qué interesante, y volvamos a retomar, mis apreciados hermanos, allí la historia de esta mañana, cuando el Señor le dijo, vaya y fue, y ganó la batalla. Pero en la segunda oportunidad dice allí, y el versículo 23 del capítulo 5, dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. A veces Dios dice, lo que usted está haciendo está bien, lo aplaudo. Pero otras veces el Señor le dice, hay que darle un cambio a lo que tú estás pensando. Hay que reorganizar, hay que hacer una reingeniería a lo que tú estás pensando. Y yo les comentaba a los hermanos cuando se nos cortó la llamada, que el Señor cuando le dijo no subas, le cambió totalmente la estrategia. Le cambió totalmente la estrategia. Porque cuando tú le consultas al Señor, Él quiere guiar tu vida. Y yo quiero decirte en esta mañana, el Señor quiere guiar tu vida. Déjate guiar por Él. Aprendamos a dejar todos nuestros planes en las manos de Él. Hace muchos años yo recuerdo que estaba colportando en la ciudad de Panamá. Y uno cuando llega a alguna ciudad a veces se mete a lugares muy feos, peligrosos. Bueno, en Vista Hermosa
no hay lugares peligrosos, ¿cierto? Pero en las grandes ciudades sí. Recuerdo que todas las mañanas hacíamos nuestro culto, le decíamos, Señor, guárdanos, líbranos del mal y del peligro, vamos a ir a tal lugar, Señor, vamos a ir a colportar a tal barrio, y nos teníamos que ir a pie para poder ahorrar algunos dólares. Y hermanos, colportar para alguno de pronto que dice que será colportar, colportar es vender libros religiosos y de un mensaje especial, ¿no? De salud. Íbamos por la calle, ya habíamos consultado al Señor y cuando íbamos caminando, ya habíamos caminado como unos 40 minutos y yo recuerdo que yo vi un callejón, de esos callejones que usted ve como solos, pero usted dice, bueno, Señor, voy contigo. Cuando de repente apareció una dama, era una señora de unos 60 años y nos dice, jovencitos, ¿para dónde van? No, vamos allí para el otro barrio y por acá podemos salir. Y nos dijo la señora, mire, jovencitos, hágame el favor y se devuelven 3 cuadras atrás y por esa sí salen al barrio. Por aquí no pasen porque ustedes por acá es posible que no salgan vivos. Oh, hermanos, a mí me corrió un frío por mi cuerpo. Me corrió un frío por mi cuerpo y recuerdo que con mi compañero dijimos gracias y volteamos pero ya cuando yo iba a girar a las 3 cuadras volteé hacia atrás y no vi a ninguno. Ese día entendí que cuando yo consulto al Señor, el Señor no me deja caer, no me deja fracasar. Cuando tú consultas al Señor, el Señor enderezará sus pasos. Cuando tú consultas al Señor, te irá bien, te irá bien. Pero cuando tú no consultas al Señor, es donde fracasamos, donde cometemos adulterio, donde robamos, donde blasfemamos, donde aún nos vamos tras de conceptos teológicos equivocados. Hoy tenemos un gran problema. Las redes sociales son una bendición, pero al mismo tiempo es una maldición. Tenemos muchos hermanos enredados en falsas teologías que han encontrado en las redes sociales de enemigos de Dios. Y si en esta mañana alguien me está escuchando que anda enredado en teología sobre el Espíritu Santo, en teología sobre la organización de la iglesia, atacando la iglesia, consulte al Señor, caiga de rodillas, dígale, Señor, conocí esta iglesia, pero me están colocando a dudar de esta iglesia, oriénteme, Señor. Pero lamentablemente empiezan a consultar a fuentes extrañas, a dioses extraños, a baales, a brujas, como lo hizo Saúl. Consultemos al Señor, hermanos, y entonces nuestra vida será algo extraordinario. Entonces habrá algo especial para cada uno de nosotros, mis apreciados hermanos. Muchas veces nos hemos aporreado por no consultar al Señor, por no consultar al Señor. Si tú dudas de algo, dígaselo al Señor. Estaba visitando qué día a alguien en el campo y miré las matas todas chamuscadas y le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, alguien en lugar de echarle un remedio que se le había dicho que echara para un hongo que estaba saliendo, fue y echó matamaleza. Hombre, si usted ve 4 tarros allí y usted no sabe cuál es el que es, ¿qué tiene que hacer? Pues vaya y pregunte. Eso no te hace menos. A veces no preguntamos porque, ay, ¿qué van a decir? Ay, de pronto dicen que yo no sé. Pregunte, consulte al Señor. Dígale al Señor, Señor, muéstrame qué debo hacer y el Señor tiene algo especial para tu vida. Quisiera en esta mañana leerles 2 textos para terminar de las Sagradas Escrituras. Salmos capítulo 37 y verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Consúltele al Señor. Señor, debo ir por ese lugar. Señor, muéstrame. Señor, tal vez tengo que terminar esta relación con mi novia o con mi novio porque no me lleva a la felicidad total.
Cuando me invitan a que, pastor, deme el curso prematrimonial, yo les hago una pregunta, les digo, ¿creen ustedes que Dios está guiando esta relación? Y ahí se ponen a parpadear, porque la gran mayoría empieza a consultar al Señor cuando ya le ha dicho al novio sí o a la novia sí, o aun cuando ya están conviviendo maritalmente. Ahora sí, ay Señor, muéstrame. Es posible que el Señor ya no te muestre nada y por eso fracasan los hogares. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Jehová, dice el versículo 3, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En otras palabras, Él te va a decir qué es lo mejor para tu vida. Hermanos, para mí ha sido grato haber estado con ustedes durante estos 3 días, haber compartido algo maravilloso de la palabra de Dios. Y si todo lo que yo te he dicho se te ha olvidado, no te olvides consultar al Señor. Todos necesitamos consultar al Señor y ojalá lo hagamos antes de, no después de. Y por eso consultémosle en la mañana, Señor, hoy yo me voy a ir para el campo, voy a montar a caballo, me voy a ir en la moto, voy a verme con fulanito, con sutanito, voy a hacer este negocio, pero Señor, muéstrame qué debo de hacer. Y es posible que el Señor te diga, no vayas, no vayas. Recuerdo un día alguien me dijo, pastor, yo sentí la corazonada de llamar a alguien. Yo sentí la corazonada de llamarlo. Y llamé a esa persona. Y cuando llamé a esa persona se puso a llorar, a llorar. Y yo no sabía por qué lloraba, tampoco sabía por qué la llamaba. Pero sabe que hay algo interesante, esa persona se quería suicidar. Y antes de suicidarse le dijo, Señor, quiero quitarme la vida, no valgo nada, las cosas no me están saliendo. Señor, perdóname. Y estaba a punto de quitarse la vida, pero ahora buscó al Señor, le dijo al Señor. Y en ese momento entró la llamada que Dios estaba usando a otra persona. Y esa otra persona, entonces al verla llorando, le dijo, no llores, mira, el Señor la ama, nosotros lo amamos, lo queremos. Y esa otra persona le dijo, venga pronto a verme. Y siguieron hablando y él se fue a visitarla y le contó la historia. Aún en los momentos más difíciles, consulte al Señor, que el Señor tiene una respuesta especial para tu vida. No te dejará caído, no fracasará. Saben ustedes que David fracasó y hizo lo que hizo, pero aprendió nuevamente que tenía que de ahí en adelante tener la vida en consagración al Señor. Consultemos al Señor. Ponga todos sus planes a tus pies y entonces te irá bien. Tomará las mejores decisiones, hará los mejores negocios. No fracasarás, no fracasarás, porque el Señor es un experto en diseñar y en crear planes para que nos vaya bien, mis apreciados hermanos, para que nos vaya bien. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que de aquí en adelante, si has hecho cosas sin consultar al Señor, de aquí en adelante ni vaya al baño sin consultar al Señor. Todo consúltelo al Señor y te va a ir bien. Y un día nos veremos con Cristo Jesús para vivir con Él por la eternidad. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú nos amas. Hemos visto historias tristes en la palabra, historias tristes de hombres que al comienzo de su vida todos se lo consultaban, pero después dejaron de consultarle, fracasaron, cayeron a lo más bajo y hasta se llegaron a perder. David fracasó, pero tuvo otra oportunidad. Saúl dejó de consultarte y cuando quiso consultarte ya era demasiado tarde. Fracasó y fracasó para siempre. Señor, muchas veces
Hemos hecho cosas no guiados por ti, sino por nuestros impulsos, por nuestras emociones. Pero en esta mañana te pedimos perdón porque queremos consultar todo lo que vayamos a hacer. Bendice a mis hermanos allí que nos están viendo y escuchando. Que nuestro gran anhelo, Señor, sea un día estar contigo en el reino de los cielos. Acompáñales, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.